Dios quiere hacernos crecer, amén. El ciclo de la vida natural del hombre, desde que nace, pues consiste ¿en qué? En crecer. Desde que se forma el embrión, cuando un óvalo es fecundado, ¿no? Entonces, en el útero de la mujer, pues hasta que nace, ¿verdad? Se forma, va creciendo, después crece, cuando nace crece, y toda la vida está creciendo, se reproduce y al final muere, ¿no? Ese es el ciclo de la vida natural del hombre, porque el hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y Dios a sus hijos también quiere hacernos crecer en muchas áreas, ¿no? Pero una de ellas, y yo creo que es yo diría la más fundamental, algunos dicen que es el amor, yo pienso también que es el amor, pero no hay que olvidarnos de la fe, ¿no? Porque si algo es fundamental en la vida cristiana es hacernos crecer en la fe. Y la palabra de Dios dice que para que crezcamos en la fe es necesario que tengamos que pasar ¿por qué? ¿Por diversas qué? Por diversas pruebas, dice la palabra. No hay crecimiento en la fe si no hay pruebas en nuestra vida, ¿no? Y que nuestra fe tiene que ser probada, dice la palabra, por medio de pruebas. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, dice, se prueba con fuego, ¿no? Para que sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Y las pruebas a veces tienen en la vida, toda prueba o las pruebas tienen como un aditivo común, ¿no? Y característico. ¿Y qué es lo que nos ocurre con frecuencia en las pruebas? Pues que a veces a muchas personas cuando están pasando pruebas en la vida les parece como que no encuentran una salida, ¿no? Aunque Dios ha prometido que juntamente con la prueba nos dará ¿qué? Nos dará la salida, ¿no? Está escrito en la Biblia. Pero muchas veces a las personas les cuesta encontrar la salida. Siempre hay una puerta de salida, porque lo ha dicho Jesús. Y si el Señor lo ha dicho, Dios no miente. En toda prueba hay una salida, hay una puerta para salir de la prueba, que Dios ha provisto ya. Pero parece ser que muchos pues no encuentran esa puerta de salida, ¿no? El asunto yo creo que se basa en algo muy fundamental, y es que buscamos la salida humanamente. Y cuando tú buscas la salida a la prueba humanamente, nunca la vas a encontrar, porque no hay puerta humana en la cual haya salida. Humanamente nunca vas a encontrar la puerta. Y hay personas que dicen, es que no sé por dónde salir, no sé dónde está la puerta, no sé cómo salir de este asunto. ¿Por qué? Porque estás buscando la salida humanamente, y humanamente nunca vas a encontrar la puerta, porque nunca la encontrarás, porque Dios quiere darnos la salida, pero lo hace probando nuestra fe. Y cualquier hombre de Dios o mujer de Dios que se precie, tiene que haber tenido y tenido aún que tener estas experiencias, porque cuando no hay salida es cuando uno se rinde al Señor, ¿no? Y jamás le da la espalda al Señor, ni se ofende, ni regaña, ni duda, sino que simplemente acepta y reconoce que a pesar de todo y a pesar de todos, Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Y entonces ahí es cuando Dios manifiesta su poder en medio de las pruebas, de las dificultades, la libertad, la autoridad de Dios, y podemos ver su mano moviéndose, ¿no? Y podemos ver cómo Dios interviene en medio de cualquier situación. Amén. Y tenemos que experimentar esto en nuestras vidas para poder crecer en la fe y que nuestra fe sea probada y sea hallada verdadera.
Hoy vamos a ver algunos textos en los cuales aparecen personas que llegaron a una situación límite, por decirlo de alguna manera. Y en esas circunstancias encontramos que Dios actúa y que Dios interviene milagrosamente, porque no buscaron la salida humana, sino que esperaron en Dios. Y cuando tú esperas en Dios, Dios siempre va a intervenir, porque Dios siempre tiene la última palabra. Amén. A veces parece que se tarda, otras veces responde antes, pero Dios siempre responde, Dios nunca desaparece, Dios nunca se tarda, Dios siempre está ahí. Y esta historia que vamos a leer para comenzar está escrita en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16, leamos la palabra de Dios. Dice Primera de Reyes 17, 8, vino luego a él palabra de Yahvé diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí, nota esto que dice ahora, dice, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado allí orden en Sarepta de Sidón, levántate, le dice el Señor, vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo he dado orden a una mujer viuda, le dice al profeta, para que te sustente. Entonces el profeta se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como decía otro día, cada milagro de Dios es una enseñanza. Y este milagro que está narrado en este texto tiene una enseñanza. Y la enseñanza es que esta mujer, o a esta mujer, Dios le había dado una orden. ¿Cuál había sido la orden que le había dado Dios a la mujer viuda? Que tenía que sustentar al varón de Dios, tenía que sustentar al profeta. Y aquí vemos, vamos a entender un poco esto, ¿no? Aquí vemos 2 circunstancias. Una es que el varón de Dios, el profeta de Dios, por su santidad, por su consagración, por su dignidad, está representando al Señor mismo. Es una imagen de Dios. El varón de Dios es una imagen de Dios. Es como si fuera Dios mismo o Jesucristo mismo. Y la otra es la mujer, una mujer viuda que representa, ¿a quién representa la mujer? La mujer representa a la iglesia, que somos nosotros, tú y yo, que somos la iglesia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Pues tú y yo somos esa mujer viuda en esta mañana. Y dice que Dios le da una orden a la mujer. Y esa orden que le da Dios a la mujer, por medio, ¿no? Le dice, es que tiene que sustentar al varón de Dios. Es como que Dios da la orden a la iglesia, que es la mujer, que tiene que sustentarle a él mismo, que tiene que sustentar al Señor. Porque la iglesia, la mujer, tiene que sustentar al varón, tiene que sustentar al Señor. ¿Amén? ¿Y de qué? ¿Y cómo tiene que sustentar la iglesia
al Señor? ¿Cómo podemos nosotros sustentar al Señor? Sustentar quiere decir alimentar, quiere decir salvaguardar, quiere decir cuidar, quiere decir alimentar, crecer, dignificar. Eso es lo que significa la palabra sustentar, pero básicamente es que la mujer tenía que alimentar y sustentar al profeta. La iglesia tiene que sustentar al Señor. Entonces, ¿y cómo la iglesia puede sustentar al Señor? Pues de que tiene que adorar al Señor. La iglesia tiene que honrar al Señor, porque el alimento del Señor, la ofrenda que nosotros le damos, el pan que come el Señor, es el fruto de labios que nosotros le damos. ¿Cuánto dicen amén? Cuando damos fruto de labios al Señor, estamos sustentando al Señor. Pero no solo en la iglesia, cuando le adoramos como fruto de labios, no. Cuando honramos al Señor, estamos alimentando al Señor, estamos sustentando al Señor. Cuando servimos al Señor, estamos sustentando al Señor. Amén. Eso es sustentar al Señor. Y lo hacemos pues en lo bueno y en lo malo, lo hacemos en las alegrías o en las tristezas, lo hacemos cuando todo va bien o cuando todo va mal. La iglesia tiene que sustentar al Señor. La mujer tenía que sustentar al varón de Dios. Y tú y yo tenemos que sustentar al Señor. ¿Estás sustentando al Señor? ¿Estás alimentando al Señor con tu vida? Pregunto. Entonces, esta es la orden. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios nos está dando esta orden de sustentarle, de sustentar a Jesús con el sacrificio de nuestra vida, poniéndole en el lugar más alto, ocupando el trono de nuestro corazón. Así es como sustentamos al Señor. Entonces, el profeta que representa al Señor llega a Sarepta y encuentra a esta mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y al verla le dice: te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Y yendo ella, el profeta la vuelve a llamar y le dice: tráeme también, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella, la mujer, pues le responde de una forma muy sincera y le dice: no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina que tengo en la tinaja, un poquito de aceite que tengo en la vasija, y ahora recogía 2 palitos, 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y para que nos dejemos morir. Le estaba diciendo que era el último, ¿qué? El último recurso que tenía. Ya no tenía nada más. No tenía marido, no tenía parientes, ni nadie que la pudiera proveer, que la pudiera sustentar. Y solamente su único y su último recurso que tenía era ese puñado de harina y ese poquito de aceite en una vasija. Y la palabra de Dios siempre nos enseña algunas cosas. Una de las cosas que nos enseña la palabra es que la harina representa, o que la harina es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La harina es la revelación. No es la revelación, la harina es la sustancia, es la palabra de Dios. Y todos, por muy pobres que seamos, tenemos que tener algo de harina en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Algo de harina en nuestro corazón para poder tener un poco de pan. ¿Sí o no? Para poder tener un poco de revelación. El pan es la revelación, la harina es la palabra. Porque si solamente tienes harina, porque la harina no va a alimentar a nadie, o sea, no te vas a poner a comer harina así, un puñado de harina y te la vas a meter en la boca, ¿sí o no? ¿Has comido harina alguna vez así a puñados? No. La harina hay que cocerla, ¿sí o no? La harina hay que amasarla y la harina hay que meterla en el horno y hay que producir un pan, hay que producir una torta. Entonces, el pan y la torta ¿son qué? Es la revelación.
porque la harina en sí sola no hace ninguna función. Tiene que ser cocida, se tiene que convertir en un pan, en una torta. Y esa es la revelación. Y todos tenemos que tener un poquito de harina, pero no solamente un poquito de harina, sino también un poquito de pan en nuestro corazón. Amén, en nuestros corazones. Un poco de revelación de la palabra. La harina se tiene que convertir en pan. La harina no la puedes comer sola, a puñados. Se tiene que convertir en un pan, en una torta, para poder comerla y para poder alimentarse. Y siempre tenemos que rogar al Señor, Señor, dame un poquito de pan para poder compartir con los hermanos. Amén. Yo cuando vengo a predicar le digo al Señor, Señor, dame algo de pan en este día, o en esta semana, o en este día, porque tengo que predicar a mis hermanos y necesito pan. Dame un poco de pan. Y el Señor me da pan. El Señor me da, no solamente me da harina, me da la harina, me da la palabra, pero luego me da el pan y convierte el harina, lo convierte en pan, en revelación de Dios, para poder alimentar a la iglesia, para poder dar de comer a mis hermanos, al que quiera comer, al que tenga hambre. El que no tenga hambre no come, el que tiene hambre come. Hay personas que no tienen hambre, que vienen a la iglesia y como están ya saciados, pues no hay lugar ya para más pan, ya están saciados del mundo o del pecado o de sí mismos o de tantas cosas y están llenos de mundo y entonces el pan que el pastor o el predicador o la iglesia o el Señor mismo les da, pues lo menosprecian, es como el maná, ¿verdad? Y tienen fastidio de este pan tan liviano porque están hastiados de otras muchas cosas y no tienen hambre. Y el que no tiene hambre no come, ¿no? Entonces, la mujer viuda no tenía nada más, solo tenía un poquito de harina, un poquito de pan, un poquito de palabra, un poquito de revelación, pero era suficiente para que el profeta se alimentara y era suficiente para sustentar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A veces creemos que tenemos que tener grandes revelaciones, ¿no? O grandes conocimientos de la palabra. Y no siempre, déjame decirte, no siempre es el mejor recurso, sino que el mejor recurso es tener un poquito de pan, pero que sea genuino y que sea verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mejor recurso. Un poquito de pan, pero que sea un verdadero pan, que no sea un pan con falsas levaduras, que no sea un pan leudado con falsas levaduras. Más vale un poquito de pan que un puñado lleno de harina, como dice la palabra o el proverbio, mejor un plato de legumbres en casa humilde que un gran festino o eso en una casa donde hay rencillas o hay odio. O sea, mejor es un poquito de revelación, un poquito de pan, pero que tenga revelación, ¿no? Que sea genuino, que sea verdadero. Porque hay personas que tienen mucho conocimiento, quieren mucho tal y conocen mucho, pero luego no tienen pan. Porque yo veo personas que no tienen pan para dar de comer a los demás. No tienen ese pan genuino, ese pan verdadero, que calma y que sacia el hambre. Y por eso dice la palabra de Dios que si tuvieras fe, porque digo de lo genuino y verdadero, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, tratando de decir que no es lo más importante el tamaño de la semilla, no es lo más importante la cantidad, sino que lo más importante es la pureza y la calidad de la semilla. Eso es lo más importante, que sea genuina, que esa semilla sea genuina, por muy pequeña que sea, pero que sea verdadera, que sea genuina, que sea... No, a veces buscamos la cantidad en vez de la calidad. A veces, buscamos lo grande en vez de lo pequeño, pero que sea genuino y que sea verdadero. Amén. Y ella pensaba, pues, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Lo comeré con mi hijo y nos dejaremos morir. Y dice que tenía también un par de leños para hacer un pequeño, ¿no? Una semilla, ¿no? Una semilla de mostaza, ¿no? Que era lo que estaba hablando, ¿no? Una semilla que tenga toda la información necesaria para producir
la vida del Espíritu. Amén. Y esa mujer no tenía nada, pero tenía un poquito de harina y tenía también un poquito de aceite en una vasija. Amén. Y tenía todavía un poquito de unción de Dios en su vida, en su corazón, un poquito de la presencia de Dios en su vida. Eso es el aceite, un poquito de unción, un poquito de la presencia de Dios todavía en su vida. Tenía un poquito de aceite, tenía un poquito de unción, tenía todavía un poquito de la presencia de Dios, y eso era suficiente. Y ella pensaba, pues, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Lo comeré con mi hijo y nos dejaremos morir. Y dice que tenía también, que tenía dos palitos, dos leños, ¿verdad? Para hacer un pequeño fuego, ¿verdad? Y cocer una torta debajo de las cenizas, ¿no? El fuego siempre representa al Espíritu Santo, ¿amén? Siempre representa al Espíritu Santo. Y todos tenemos que tener también no solamente un poquito de harina, un poquito de pan, un poquito de revelación, no solamente tenemos que tener un poquito de aceite, un poquito de unción y de presencia de Dios en nuestra vida, que también tenemos que tener unos leños, un poquito de fuego para hacer un fuego, aunque sean 2 leños. Aquella mujer tenía 2 palitos, ¿verdad?, para hacer un pequeño fuego y poder cocer aquella poca de harina que tenía y ese poquito de aceite y ponerlo debajo de las cenizas y cocer una torta. 2 leños, 2 palitos para hacer un fuego. Amén. Entonces, ¿qué fuego se puede hacer con 2 palitos? ¿Qué fuego se puede hacer con 2 palos? ¿No? Pues un pequeño fuego. ¿O qué pan se podía hacer con un puñadito de harina? Pues un pequeño pan, ¿no? Pero la mujer tuvo una actitud y fue que obedeció al profeta. Amén. La mujer obedeció. La mujer obedeció. Cuando el profeta le dijo, dame a mí de beber un vaso de agua, dame de comer a mí primero un bocado de pan. Y ella le dijo, pero no tengo nada más que un poquito de... Pero la mujer dice que obedeció al Señor. En esa situación, ¿es fácil obedecer o qué era lo más normal que hubiera sido que hubiera hecho aquella mujer? ¿Hubiera obedecido al profeta o le hubiera dicho, anda, vete por ahí, que yo solamente tengo un poquito de pan, un poquito de harina, un poquito de aceite, 2 palitos para hacer un pequeño fuego y voy a cocer una torta para alimentarnos yo y mi hijo y dejarnos morir? Y ahora tú vienes y me dices... Pero la mujer obedeció. En una situación límite, la mujer obedeció al Señor. Y es lo que menos hacemos. La mayoría de nosotros, en esa situación, no hubiéramos obedecido al Señor. Te lo garantizo. La mayoría de ustedes, en una situación así, no habrían obedecido al Señor. Habrían obedecido a su propia mente, a su propio corazón, a su propio... y habrían decidido, no, yo primero voy a salvar mi vida. Amén. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La mujer estaba dispuesta a perder la vida. Y como perdió la vida, ¿qué pasó? Que luego no escaseó la harina, no escaseó el aceite. Y comieron ella, su casa y su hijo durante ¿cuántos días? Muchos días, dice la palabra. Amén. Porque no salvó su vida, porque no salvó su pellejo. Porque no dijo, voy a comer yo primero. Entonces la mujer obedeció. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor cuando dice, dame a mí primero? El profeta le dijo a la mujer, sí, está bien, pero dame a mí primero, ¿no? ¿Qué significa? Pues que Dios tiene que ser, ¿qué? Pues que Dios tiene que ser lo primero para nuestras vidas, lo más importante. Y siempre Él debe ser el primero. Y por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dame a mí primero, te dice el Señor. ¿Me quieres sustentar? ¿Me quieres sustentar? Pues dame a mí primero. Iglesia, ¿quieres sustentar al Señor? Pues dale a Él primero. Honra al Señor con las primicias. Dale al Señor primero. Entonces, como diciendo que lo más importante es tener al Señor como sustento de nuestras vidas y todo lo demás viene como consecuencia, como resultado. Amén.
Eso es lo que dice ese texto de Mateo 6:33, que todos conocemos, pero que poco entendemos ese versículo. Lo conocemos de pe a pa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán dadas por añadidura. Pero hacemos todo lo contrario. Buscamos las añadiduras y luego queremos que Dios nos respalde, que Dios nos bendiga, que Dios nos... Buscamos lo de la tierra, como decía el otro día, la lechuga, el pimiento, la cebolla y el tomate, y nos olvidamos ¿de qué? Nos olvidamos del maná. Vamos a la huerta con nuestra azada, con nuestra pala, comenzamos a cavar, a sembrar, a recoger el pepino, el tomate, la lechuga, y nos olvidamos del maná. Dame a mí primero, dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Y esto es una llave espiritual que el pueblo de Dios todavía no ha entendido, que la iglesia del Señor todavía no ha entendido. Después de tantos años, todavía la iglesia de Cristo no practica y vive Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. No, la iglesia busca primero su propio reino, primero mi casa, primero mi familia, primero mi vida, primero todo lo mío es primero. El Señor es después, la iglesia es después, todo es después. Entonces, hermanos, estamos invirtiendo el orden. Eso no funciona. Eso no funciona. Las matemáticas de Dios son diferentes a las matemáticas del hombre, o de Pitágoras, o de Arquímedes, o de quien quieras decir de los matemáticos más... Bueno, Arquímedes era un químico, creo, ¿no? No era un matemático. Pero Pitágoras sí era un matemático. Entonces, dame a mí primero, como diciendo, eso es lo más importante. ¿Y entonces qué pasó? Pues que la mujer obedeció. Y como la mujer obedeció, ¿qué pasó? Pues que el milagro sucedió. Amén. El milagro sucedió porque la mujer obedeció. Pero Elías le dijo antes algo muy importante. Le dijo, no tengas temor. No tengas temor. Hazme a mí primero. Le dijo, no tengas temor. Hazme a mí primero. El temor siempre nos hace perder la verdadera perspectiva de las cosas. El temor nos hace perder la perspectiva de las cosas y hace que veamos todo, el temor hace que veamos todo con pesimismo, todo con negativismo, y el temor nos hace ver peligros incluso donde no los hay. El temor te puede hacer ver peligros incluso donde no los hay. Por temor la gente ve peligros. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye, tiene miedo, tiene temor, ve peligros donde no los hay. Y el temor y el miedo alargan mucho las sombras de la noche y las sombras de la oscuridad. Amén. Y por eso Dios repite tantas veces en su palabra, y por eso Jesús dijo tantas veces a sus discípulos, que les dijo, no temáis, manada pequeña, no temáis, no temas, porque yo estaré contigo. No temas, dice el Señor, porque con mi diestra te sustentaré. No temas, porque yo iré delante de ti y echaré fuera. No temas, porque la palabra está llena de esta palabra de Dios, diciendo a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, no temas, no temas, no temáis, no temáis, no temáis. Si tú le has dado a Dios lo primero, si tú le has puesto a Dios en el primer lugar, si cuando han llegado las dificultades y al límite, no te has comido tú la última tortita que tenías, la última tortilla, ¿ya?, que te quedaba sin querer compartirla con nadie, por miedo a quedarte sin nada, por miedo a perder, ¿verdad? Y así sabe lo que pasa. Pues que vamos perdiendo la sensibilidad, porque nos volvemos egoístas, porque nos ponemos a nosotros en el primer lugar y no dejamos que Dios sea el primer lugar, y cocemos la torta primeramente para nosotros y decimos, no, esta es mi tortilla, o sea, ¿cómo voy a repartir esta tortilla con otros? La he cocido para mí.
Es para mí, es para mi casa, es para mi familia, es para mí y para mi hijo. ¿Y eso es así? Entonces, después Elías dice en el verso 14, porque Yahvé Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Estaba diciendo que vendría un tiempo de bendición, un tiempo de refrigerio, pero hasta que ese tiempo de bendición, de refrigerio llegase, porque era un tiempo en el cual no había llovido sobre la tierra, había escasez, había sequía, ¿no? Pues Dios no iba a permitir que escasease el pan, la harina y el aceite en las tinajas y en las vasijas, hasta que vendría ese tiempo, esa lluvia de bendición de Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver otro texto en esta mañana. Lucas, capítulo 9, versículos 10 al 14. Aquí vemos una situación en la que Jesús es el protagonista. Y dice la palabra de Dios. Dice el verso 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Bueno, este texto, que lo conocemos, que lo sabemos, fue la alimentación de los 5.000 hombres. Ahora bien, ellos tenían pan y pescados para comer ellos, ¿verdad? Era suficiente para aquellos 5 panes y aquellos 2 pescados, eran suficiente para comer el pequeño grupo de los discípulos, ¿no? Con eso tenían ellos suficiente para una comida, al menos, ¿no? Eran 12, o no sé si estarían los 12, pero con 2 peces grandes, de los que se pescan ahí en el río Jordán, en Israel, y 5 panes, pues podían por lo menos tener los discípulos un refrigerio, ¿no? Una ración. Era suficiente para un pequeño grupo, pero no era suficiente para los 5.000 hombres que había allí en aquel lugar, ¿no? Y como ellos lo sabían, pues se dijeron, mira, ya es tarde, ya es la hora de la merienda, pero hay amigos, si sacamos ahora delante de toda esta multitud los 5 panes y los 2 pescados, ¿verdad? Y nos ponemos a comer delante, o sea, si sacamos ahora el tupper que tenemos ahí nosotros con nuestra ración, delante de toda esta multitud y nos ponemos a comer, vamos, la que se va a liar va a ser gordísima, ¿no? Vamos a tener un grave problema, no podemos hacer esto. Entonces le dijeron a Jesús, como tú eres el jefe, Señor, pues diles que se vayan. Diles que se vayan a sus casas, a sus aldeas, a sus campos alrededor, ¿verdad? Y así una vez que se hayan ido, pues nosotros podemos sacar el tupper y tranquilamente nos podemos comer esta merienda que tenemos para este día, ¿no? Estaban pensando en ellos, ¿no? No pensaban en nada más, ¿no? Pero entonces Jesús les dice, no, de ninguna manera. Dadles vosotros de comer. Y ellos pues le dijeron al Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y Jesús les dijo, ya, está bien. Mandar a la gente que se sienten en grupos, de 50 en 50.
La enseñanza de este milagro es muy sencilla. Es que cuando nosotros le entregamos al Señor lo poco que tenemos, porque no tenemos mucho nadie de nosotros. Yo no tenía mucho que darle al Señor. Cuando vine al Señor yo tenía muy poco. Es más, no tenía nada, era un desgraciado. No tenía nada. Y no tenemos nada. Yo por lo menos no tenía nada de valor. No había nada de valor en mí. No había nada bueno en mí. No tenía nada que dar al Señor. Y yo creo que casi todos nosotros, pues la mayoría no tenemos nada que darle al Señor. Pero si tenemos un poquito de harina, repito, un poquito de pan en nuestro corazón, un poquito de aceite, de unción en nuestra vasija, un poquito de fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si eso se lo damos al Señor, pues el Señor puede hacer maravillas. Amén. El Señor puede hacer maravillas. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchos en este ministerio y lo quiere seguir haciendo. Pero hay que darle al Señor lo poco que tenemos, lo poco. Y entonces si le damos al Señor lo poco que tenemos y no nos acobardamos, ni abandonamos el barco, ¿verdad?, como cobardes, ¿verdad? Porque en las dificultades es cuando el hombre de Dios aparece. En las dificultades es cuando el hombre de Dios aparece, cuando el hombre de Dios es accesible, cuando el rey está y entra y sale delante del pueblo. En las dificultades es cuando tiene que aparecer el hombre de Dios. En la iglesia, en la comunidad, en cualquier lugar donde haya un hombre de Dios, cuando hay una dificultad, el primero que tiene que aparecer, ¿quién es? Es el hombre de Dios, es el siervo de Dios. El siervo de Dios, el hombre de Dios, aparece, no desaparece, aparece, está ahí, siempre está accesible, aunque la situación sea muy difícil o muy complicada, pero el hombre de Dios no se acobarda, no se esconde. No hace como el capitán del barco que cuando se hunde, ¿verdad?, él es el primero en coger el bote salvavidas y sálvese quien pueda, ¿no? No hace eso. El hombre de Dios es un hombre que si se aprecia a sí mismo, se queda hasta el final. Es el primero y el último en acostarse. Es el primero en estar en pie y el último que se acuesta. Yo cuando estaba en las comunidades y llevaba 2-3 años recién rehabilitado y me daban responsabilidades de una finca, de una primera fase, de una segunda fase, de manejar casas, yo era el primero que me levantaba y era el último que me acostaba. ¿Sí? Era el primero que me levantaba, porque yo era el primero que me levantaba y les levantaba a todos. Y por la noche era el último que me acostaba. Revisaba que todos estuvieran en sus camas, que todo estaría en orden, que no habría nadie fumando, que no habría nadie haciendo lo que no debía, que no habría nadie. Revisaba habitación por habitación, revisaba las luces de la casa, los grifos de los lavabos, revisaba todo antes de irme a la cama. Era el último que me acostaba, porque eso hace un hombre de Dios. Es el primero que se levanta y el último que se acuesta. No es el que a las 5 de la tarde se mete en su reducto, se retira y dice hasta aquí, hasta mañana, apago el teléfono, que no me moleste nadie, que yo hasta mañana ya no estoy accesible. No. Eso no es un hombre de Dios. Un hombre de Dios está siempre accesible. ¿Cuánto dicen amén? Y en las dificultades el hombre de Dios está ahí, aparece y es accesible. Aunque la situación sea muy difícil, no desaparece, sino que confía en Dios y en que Dios tiene siempre la última palabra. ¿Cuánto dicen amén? Como dijo Job, hay un versículo de Job que te rompe, que rompe tus argumentos, que rompe tus estructuras, que rompe toda tu mente. Es Job capítulo 13, versículo 15. ¿Qué dice Job capítulo 13, versículo 15? Dice, he aquí, dice Job, he aquí, aunque él me matare, ¿qué dice? En él esperaré, en él confiaré. Está diciendo, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, aun a pesar de ello, dice, pero yo defenderé delante de él mi causa, defenderé delante de él mis caminos, ¿no? Él decía, sí, yo voy a confiar en Dios hasta el final, aunque me matare, hasta el final, en él confiaré y en él esperaré, pero yo voy a hablar con él.
Yo voy a hablar con él, ¿no? Decía Job. Esto es muy curioso. Yo voy a hablar con él y le voy a decir, Señor, explícame qué es lo que está pasando, ¿no? Dice, porque dice, aunque él me matare, en él esperaré. Pero no obstante, aun a pesar de ello, dice, defenderé delante de él mi causa. ¿Qué estaba diciendo? Que le iba a pedir al Señor, ¿qué? Explicaciones. A uno dirán, pero ¿cómo podemos pedir al Señor explicaciones? Sí, Job estaba diciendo, sí, voy a confiar en el Señor, aunque me mates, en ti voy a seguir confiando, pero Señor, quiero que me expliques algo antes. Amén. Quiero que me digas qué está pasando con mi vida. Quiero que me expliques qué está pasando. Quiero que me expliques por qué estoy atravesando esta situación en mi vida. Sácame de esta situación tan terrible que estoy viviendo. Delante de Él expondré mi queja, expondré mi causa y defenderé mis caminos, decía Job. ¿Sí o no? Job era un hombre que su libro nos ha dado muchas predicaciones. ¿Sí o no? Muchas enseñanzas. Muchas y muy buenas predicaciones y muchas y muy buenas enseñanzas. Y entre ellas, Job era un hombre pues que decía, mira, Señor, me gustaría que... Job llegó a pensar, y igual no se lo dijo al Señor o lo pensó, no lo sé, pero yo creo que él llegó a pensar y decirle, Señor, me gustaría que tú fueras un hombre como yo, para que nos pudiéramos sentar en una silla, yo frente a ti y tú frente a mí, ¿verdad? Y que nos pudiéramos poner a conversar y aclarar tantos conflictos o situaciones que yo tengo en mi vida. Así pensaba Job. Así pensaba Job. A Job le hubiera gustado haber podido sentarse con el Señor en una silla frente a frente y poder conversar como yo estoy conversando contigo, diciéndole, sí Señor, pero ¿esto por qué? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué está pasando esta situación? Y que el Señor le diera las explicaciones oportunas del caso. Porque él necesitaba respuestas de Dios. Amén. Necesitaba hablar con el Señor y necesitaba una explicación de Dios de por qué le había permitido tanto sufrimiento, siendo un hombre recto, siendo un hombre justo, siendo un hombre temeroso de Dios, siendo un hombre apartado del mal. Pero aún así, nunca negó al Señor, amén. Aún así, siempre retuvo su integridad, amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Job es algo, increíble, increíble. Claro, sí que cometió muchos errores. De repente fue un hombre legalista, de repente fue un hombre que se creía el mejor de su época, de su tiempo, de su generación, porque todos le respetaban, todos salían a las puertas a escucharle. Cuando Job salía a las puertas de su casa, dice que todos iban a él a pedir consejo, todos iban y se ponían a su lado, cerca de él, todos le admiraban, pero lamentablemente Job no había tenido una experiencia personal con el Señor, pero al final la tuvo. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas demasiado maravillosas que ni yo mismo comprendía. Era un sabelotodo, pero hablaba cosas que no comprendía. Solamente tenía harina, pero no tenía pan. Tenía consejos tenía muchos. Sabiduría tenía mucha, pero sabiduría de hombre, sabiduría legalista, sabiduría humana. Pero Dios le tuvo que llevar a aquella situación y al final, con esta confianza que Job tuvo, aun a pesar de todo, pudo decir, aunque me matare, en él esperaré. Y al final eso dio resultado en su vida. ¿Dio resultado? ¿Dio resultado o no dio resultado? En Job capítulo 42, cuando después de esa declaración maravillosa, de oídas te había oído, yo te preguntaré, tú me responderás, y porque de oídas te había oído, me dijo. ¿Y qué pasó? Que después que hubo Job orado por sus amigos, los que le afrentaban, los que le calumniaban, los que le vituperaban, los que le escarnecían, ¿qué dice que Job le devolvió? ¿Qué? Le devolvió todo. Y aumentado todavía, aumentado todavía. Lee el capítulo 42, los últimos versículos. ¿No es maravilloso esto? Aunque me matare,
en Él esperaré, en Él confiaré, pero delante de Él expondré mi causa. Aleluya. Entonces, hermanos, sucedió en la alimentación de los 5.000 que Jesús estratégicamente distribuyó a la gente. No, Jesús era también un estratega, ¿no? Les puso cómo, no les puso de cualquier manera, les ordenó. Esto es muy curioso. Y les ordenó sentarse ¿cómo? De 50 en 50. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Que Jesús era un hombre ¿cómo? Ordenado, igual que el pastor Miguel Maté, ordenado. Era un hombre ordenado, ¿ya? De 50 en 50, no. 51 no, 49 no, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 por aquí, 50 por allá, 50. Multiplica o divide 5.000 entre 50. ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos? 100 grupos de 50. Buen matemático, Mateo, ahí. Le vas a ganar a Pitágoras. 100 grupos de 50, ¿sí o no? Y entonces, después de distribuirlos estratégicamente, le dice a los discípulos, ahora comiencen a repartir, hagan pedazos y comiencen a dar a la gente de comer, comiencen a repartir. Y sucedió que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Amén. Situaciones que, ¿cómo? Situaciones límite. ¿Era una situación límite aquella? ¿Sí? Pero Dios quiere llevarnos a situaciones así, para que experimentemos las maravillas de Dios. Pero ¿qué haríamos nosotros en medio de una situación así? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos tú si tú fueras esa mujer viuda que estás con tu hijo, que solo tienes un poco de harina, un poquito de aceite y 2 palitos para hacer un fuego? Y viene el varón de Dios y te dice, dame a mí de comer primero. ¿O qué harías tú si estarías como los discípulos con los 5 panes, los 2 peces después de unos días de trabajo? Vamos a merendar ahora, Señor, y ahora tú nos dices que empecemos a repartir la comida. ¿Y nosotros qué? ¿Cuándo merendamos? Dadles vosotros de comer. Esto es maravilloso. Este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Situaciones límite para hacernos crecer en la fe. Y como a la viuda de Sarepta, Dios nos ha dado la orden, esto es que sustentemos al Señor. Y lo tenemos que sustentar con nuestra alabanza, lo tenemos que sustentar con nuestra adoración, lo tenemos que sustentar levantando el nombre de Dios siempre en alto, lo tenemos que sustentar con nuestro servicio, con nuestra entrega y con nuestro sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Así es como sustentamos al Señor. Hay otra situación en la palabra que es increíble. Otra situación límite. No quiero cansarles, no lo voy a leer, lo voy a parafrasear solamente. Que bueno, parecía una situación que no había salida. En esta ocasión había una ciudad llamada Samaria, que estaba rodeada y sitiada por los sirios. Meses de sitio, una ciudad sitiada por un ejército poderoso y numeroso, los sirios, con miles de enemigos rodeándole. Si alguien lo quiere leer, está en Segunda de Reyes, capítulo 7. Esperando solamente a que se rindieran por falta de agua, por falta de pan, porque las puertas estaban cerradas, no podían salir, por lo cual tarde o temprano toda aquella gente moriría de hambre, llegando a tener tanta hambre que se comerían los unos a los otros. Canibalismo. Llegaron al canibalismo en Samaria. Era tal la presión, era tal la necesidad, era tan grande que llegaron hasta el límite más extremo. ¿Y qué pasó? Que había a la puerta de la ciudad 4 hombres leprosos. 4 hombres leprosos. 4 hombres gravemente enfermos. La lepra no tenía cura, era muerte irreversible. Estaban gravemente enfermos. Y estos dijeron, si no nos morimos de hambre, nos moriremos de la lepra. No tenemos nada que perder, ¿ya? Si tratáramos de entrar a la ciudad
por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, moriremos también aquí por la lepra. Entonces dijeron, vayamos pues al campamento de los sirios, ¿ya? Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si ellos nos dieren la muerte, moriremos. Eso se dijeron los unos a los otros. Y les pareció bien a los 4 leprosos. Ese consejo les pareció bien y porque estaban ya entregados al destino. O sea, que pasara lo que tuviera que pasar. Estaban a la desesperada. Eran leprosos, los sirios eran los enemigos del pueblo de Israel, no tenían armas, no tenían nada que hacer, humanamente no había absolutamente ninguna posibilidad. Entonces se levantaron, dice, y al anochecer fueron al campamento de los sirios. Y cuando llegaron al campamento de los sirios, vieron que no había nadie. Qué curioso, que todos los sirios habían abandonado el campamento. Claro, ellos irían, mientras iban marchando, iban con las campanillas, ¿no? Porque los leprosos se tenían que poner una campanilla en el cuello, porque por donde pasaban así se oía el sonido de la campanita y la gente no se podía acercar a ellos porque estaban contaminados, eran leprosos, nadie se podía acercar a un leproso. Y por eso las campanitas. Irían los 4 con sus campanitas, clic, 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 por el camino sonando las campanitas, ¿verdad? ¿Y cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro? Que Dios agarró y el sonido de las campanitas esas le subió los decibelios a tope. Puso la mesa de sonido, vamos, hasta arriba. Los decibelios subieron de tal manera que se escuchó un estruendo en el pueblo, en el campamento de los sirios, que ellos pensaron que era un gran ejército que venía contra ellos, y entonces, llenos de miedo y llenos de temor, huyeron y corrieron. Y eran 4 leprosos, pero pensaron que era un gran ejército. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y cuando llegaron los leprosos al campamento, empezaron ahí a entrar en las tiendas. Todas estaban, no había ni un sirio en las tiendas. Empezaron a entrar a las tiendas, vieron los pucheros, la comida, el agua, el pan, el oro, la plata, las riquezas, no sé qué, no sé cuánto. Y dijeron, ¡wow! ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero dijeron, no es justo que nos quedemos aquí. Cojamos todo esto y lo llevemos a Samaria, porque allí la gente se está muriendo de hambre. Y cogieron todo el botín y lo llevaron a Samaria. Y entonces la gente pudo comer y la gente pudo... ¿Cuál fue el milagro? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está el milagro? Pues en los 4 hombres leprosos que dijeron, nos vamos a morir igual, nos da igual, vayamos al campamento de los sirios a ver si el Señor tiene misericordia de nosotros. Un pequeño, tuvieron, yo lo voy a llamar una pequeña intención de fe, un granito de mostaza. Una pequeña fe, pero era verdadera y genuina. Un poco de pan, pero un poco de pan genuino y verdadero. No mucho conocimiento, no mucha revelación, no mucha Biblia, no mucho culto, no mucha religión. No, un poco de pan, pero un poco de fe, pero verdadera. Un poco de fe genuina. No de estos que llenan grandes estadios, que hacen grandes milagros, que alimentan a la gente de palabrería, de milagros, de no sé qué. Eso no pasa nada. Eso no es genuino. Eso no es verdadero. Lo poco, el mejor perfume, ¿dónde se encuentra? La mejor esencia. ¿En frasco cómo? En frasco pequeño, diminuto. Ahí, el más pequeño. La más pequeña de todas las semillas, pero que cuando se hace grande, dice, se convierte en ¿qué? En un gran árbol. Y todas las aves vienen y hacen nido en él.
Gloria a Dios. Quiero leer un salmo y terminar. Situaciones límite. Mira, wow, yo no quiero vivir situaciones límite en mi vida. Pues si no vives situaciones así, tu fe nunca crecerá. Nunca crecerá. Nunca crecerá. Salmo 69, vamos a leer. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado ¿hasta dónde? Hasta el alma. ¿Qué es eso? Una situación que me estoy, Señor, me estoy ahogando. Me estoy ahogando, Señor. Las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. No puedo hacer pie. Me hundo. Estoy hundido en cieno profundo, no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Ya no puedo ni... Estoy ronco, no puedo ni hablar. Han desfallecido mis ojos. Esperando en Dios, ya mis ojitos ya no puedo ni abrirlo. No puedo ni abrirlo, ya han desfallecido mis ojos, ya los párpados me pesan cada uno 20 kilos, no puedo. Ya las persianas de mis ojos ya no soportan más. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Decía el salmista, ¿he de pagar lo que no robé? Si esto no me corresponde a mí. A veces tenemos que pagar lo que no hemos... A mí me ha tocado pagar muchas veces lo que no he robado en el ministerio. Sí, he llegado a lugares donde he tenido que pagar lo que yo no había consumido, lo que yo no había robado, lo que yo no había malgastado, lo que yo no había... Me ha tocado. Esta palabra se cumple. He de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Amén. Versos 13 al 18. Versos 13 al 18. Y terminamos. Dice, pero yo a ti oraba, oh Yahvé, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de los profundos de las aguas. No me aneguen las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Yahvé, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrame, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Amén. Era la oración de alguien que estaba, ¿cómo? Asfixiado ya, angustiado, al límite de sus recursos. Al límite de sus recursos. ¿Para qué? Para que no confiemos en nosotros mismos. El Señor lo que menos o lo que más detesta es que tú confíes más en ti mismo que en Dios, que tú confíes más en tus recursos que en los recursos de Dios, que tú confíes más en tus obras que en las obras de Dios, que tú confíes más en encontrar la puerta de salida humanamente. Es decir, yo voy a abrir, yo tengo todavía manos, tengo ojos, tengo pies para caminar y encontrar una puerta. Yo la voy a abrir, sea como sea, y si la puerta no se abre, la voy a golpear y me voy a dejar los nudillos. Y a veces te puede ocurrir que quieras abrir una puerta, que te dejen los nudillos y la puerta, ¿qué? Que no se abra.
porque esa puerta no es de Dios. Cuando la puerta es de Dios, tú solamente tienes que caminar y la puerta se abre ¿cómo? Se abre solita. Es como si tuviera un infrarrojo de esos, como las luces esas que se prenden cuando camina, o esas puertas herméticas que hay en los edificios de alto standing, que cuando llegas la puerta, o en los aeropuertos, cuando llegas la puerta, ¿qué le pasa? ¿Qué? Tiene una célula fotogénica de qué y se abre sola. No tienes ni que tocarla. Pues así son las puertas de Dios. ¿Se abren cómo? Se abren solas, porque cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra, por mucho que le pegues a la puerta, por mucho que le das una patada, por mucho que te dejes ahí los nudillos de la mano derecha, de la mano izquierda, y pam, 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 que la puerta no se abre. Y si la echas abajo, detrás de la puerta habrá un abismo. Y pensarás que es la puerta y caerás en el hoyo, caerás en el abismo, porque ha sido una puerta que la has abierto tú con tus fuerzas humanas y no has dejado que sea Dios quien abra la puerta. Amén. Deja que sea Dios el que abra las puertas de tu vida. Para todo. Amén.